Los instrumentos financieros se pueden distinguir en tres clases: activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio propio, que respectivamente están en el balance de situación, en el activo, en el pasivo o en el patrimonio neto de la entidad. Vamos a referirnos a los activos financieros por ser los más complejos, amplios y además los que habitualmente suelen entrar en los exámenes. Los activos financieros se pueden clasificar en atención a dos grandes grupos. Podemos hablar de clasificación mercantil o podemos hablar de clasificación contable. A nivel mercantil distinguiríamos dos grupos. Por un lado, instrumentos de patrimonio y por otro lado, créditos y valores representativos de deuda. Los instrumentos de patrimonio son fundamentalmente las acciones y participaciones en el patrimonio neto de otras entidades. Todo lo que no sean acciones y participaciones entrarán en el segundo grupo, créditos y valores representativos de deuda, donde podemos encontrar tanto créditos por operaciones comerciales o no comerciales, así como documentos mercantiles como pagarés o letras de cambio, y también podemos encontrarnos con bonos u obligaciones. Además, indicar que esta clasificación, que es una clasificación mercantil, cada uno de los elementos de esta clasificación, por un lado los valores de deuda, por otro lado los instrumentos de patrimonio, pueden tener a su vez una clasificación contable a efectos de su registro. A nivel contable podemos encontrarnos con activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, coste amortizado, valor razonable con cambios en patrimonio neto y a coste. Como digo, cada uno de valor representativo de deuda o instrumentos de patrimonio puede tener encaje en los otros cuatro con una excepción. A coste amortizado solamente pueden ir los valores representativos de deuda y créditos, pero no pueden ir los instrumentos de patrimonio por sus propias características, como ahora veremos. Es importante saber si son valores representativos de deuda o instrumentos de patrimonio para conocer en qué cuentas se registran, y es importante conocer su clasificación contable para saber cómo se valoran. Comenzamos en primer lugar con los activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Esta categoría engloba tanto valores representativos de deuda como instrumentos de patrimonio que se mantengan a corto plazo, es decir, con la intención de deshacerse de ellos en el corto plazo para obtener su venta y por tanto el producto de su venta en el mercado. Son productos por tanto especulativos o también para obtener picos de tesorería en el corto plazo. No tenemos ninguna intención de tener una participación en una empresa de manera constante en el tiempo para influir en sus decisiones. No tenemos la intención de esperar al vencimiento de un bono, de una obligación. Lo que queremos es obtener dinero rápido, obtener cash, y por tanto en el momento en el que veamos que la operación se puede cerrar favorable a nosotros, lo vamos a vender. Aparte, también se clasificarían en esta categoría los instrumentos de patrimonio que no cumplan los requisitos para clasificarse en las otras dos categorías restantes en las que pueden ir los instrumentos de patrimonio. Es decir, que los instrumentos de patrimonio tienen esta categoría como supletoria o subsidiaria. En segundo lugar, tenemos activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto. En esta categoría van, por un lado, los instrumentos de patrimonio si el enunciado indica que la empresa tiene de manera inicial e irrevocable la intención de clasificarlos en ella. Esta categoría es una categoría mixta entre la categoría de corto plazo de pérdidas y ganancias o la categoría más de largo plazo de querer mantener las acciones a largo plazo, y funciona para evitar fundamentalmente distorsiones contables en la valoración que se provocarían si fueran a una de las otras dos categorías. Entonces es como una categoría intermedia, temporal, que la empresa tiene que designar específicamente en el caso de los instrumentos de patrimonio.
No obstante, en el caso de los valores representativos de deuda, esta categoría funciona de modo subsidiario supletorio, como para los instrumentos de patrimonio funcionaba la de valor razonable con cambios a P y G. Por tanto, si para los valores representativos de deuda y créditos no existen los requisitos para clasificarse en cualquiera de las otras tres, iría a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Por tanto, es una categoría que para valores representativos de deuda y créditos funciona, como decía, como supletoria cuando no existe una intención ni de venderlo en el corto plazo ni de mantenerlo a más largo plazo o hasta el momento de su vencimiento. En la categoría de a coste amortizado solamente se pueden clasificar los créditos y valores representativos de deuda, porque exige que se trate de títulos que queramos mantener a muy largo plazo o hasta su vencimiento, y en el caso de las acciones y participaciones no tienen vencimiento. Por tanto, no tiene sentido hablar de coste amortizado para instrumentos de patrimonio. Y finalmente tendríamos la categoría de a coste. En la categoría a coste iría, por un lado, tanto instrumentos de patrimonio como valores representativos de deuda y créditos en los que el enunciado nos indique expresamente que no tienen un valor razonable fiable. Y por otra parte, también irían los instrumentos de patrimonio cuando se ostente en la sociedad participada un porcentaje de participación superior al 20%. Entre el 20 y el 50% las empresas tendrían la consideración de empresas asociadas, la participada y la participante, mientras que en el caso en el que la participación supere el 50%, tendrían la categoría de empresas del grupo. Por otra parte, se define también como empresa multigrupo cuando dos empresas tienen justo el 50% de una empresa tercera participada. Las dos empresas y la participada, participantes y participadas, serían empresas multigrupo. Tanto empresas asociadas, multigrupos o del grupo son empresas que se consideran empresas vinculadas, y siempre que se ostente una participación que tenga la consideración de empresa asociada, multigrupo o del grupo, directamente pasaremos a calificar la participación como a coste.